Papalotes al aire presenta a Creepypasta. He estado recibiendo cartas extrañas de la prisión de San Luis. Quizá bajé mi guardia por el hecho de que llegó a las 3 de la tarde. No tocó la puerta con la fuerza que se esperaría de un hombre de su estatura, postrándose ante mí con sus casi 2 metros de hombros anchos y de nudillos macizos. Cuando le pregunté cómo podía ayudarlo, metió su mano en el bolsillo de su abrigo, sacó un sobre y me lo pasó. ¿Quién viste con abrigos en agosto? Tomé el sobre y le di un vistazo. El frente había sido estampado varias veces con información del centro penitenciario de San Luis. Una carta de prisión. Fantástico. No conocía a nadie que estuviera en prisión. Luego me fijé en una nota adhesiva sujeta con un clip al reverso del sobre. El sobre simplemente decía: por favor, permita que el mensajero esté presente para que sea testigo de la lectura de esta carta. Miré hacia la figura del hombre que se imponía en mi pórtico. Aunque era agradable, no parecía ser amenazante. En todo caso, su sonrisa tranquila me hacía pensar que era un tanto amigable. Le pregunté si sabía algo del contenido de la carta, pero el hombre alto se encogió de hombros. Asentí y lo invité a entrar. En la cocina nos sentamos en la mesa, uno frente a otro. Le ofrecí algo de café, pero declinó en silencio. Observándolo una última vez, pelé la solapa trasera del sobre y le extraje una carta de 10 páginas garabateadas con caligrafía apresurada sobre papel amarillo rayado. La carta empezó: no me conoces, probablemente nunca me conocerás. Recibí la pena de muerte en el centro penitenciario de San Luis. Fui encarcelado por el asesinato de mi esposa y el de mis hijos. Leonel tenía 3 años. Marcy solo tenía 6 meses. Los amaba sinceramente, pero los maté. Admitiré esto ante todo. Me odio a mí mismo por ello y me pudro en mis celdas siendo torturado por las imágenes de su sangre goteando entre mis nudillos. Déjame contarte mi historia. Volteé de nuevo hacia el hombre alto con un asco evidente en mi rostro. Su sonrisa calmada y tenue no flaqueó mientras me observaba. Me levanté para traer un vaso con agua y luego regresé por la carta. El autor de la carta, cuyo nombre descubrí que era Phyllis Wheeler, había sido encarcelado hace 2 semanas y empezó a escribir la carta tan pronto como tuvo acceso al correo. Nunca explicó cómo consiguió mi dirección o por qué me escogió a mí para compartir su historia, pero la historia era brutal. Fitz declaraba que había sido maldecido. Mi primer pensamiento era que sufría esquizofrenia, pero explicó que había sido evaluado para ello sin ningún resultado. Insistía con que un espíritu demoníaco estaba atado a él. El espíritu maligno se burlaba de él, lo torturaba a cada momento del día. Le susurraba actos despreciables a su oído cuando se acostaba en la cama. Apareció en su reflejo cuando pasaban por espejos. El demonio le sugería crueldad constante y llenaba del cerebro de Fitz de inseguridades, fobias e ideas siniestras. El día a día de la vida de Fitz se plagó de un comentario prolongado sobre las debilidades de los humanos, la fragilidad de la carne y la libertad que conferían las masacres, reuniones de trabajo siendo acechadas por el alarido del demonio. Lasciaba cosas terribles acerca de toda persona con que Fitz se cruzaba en la calle, pero lo peor de todo eran los pensamientos del demonio en referencia a la familia Fitz. Decía que su esposa era una puta, que sus hijos eran unos bastardos malagradecidos. El demonio convencía a Fitz de que su familia no lo apreciaba, que su esposa lo estaba engañando, que sus hijos no soportaban tenerlo cerca, que Fitz nunca sería capaz de promover lo suficiente para ellos, que su casa era un chiquero, que sus vestimentas eran trapos, que todo lo que Fitz había trabajado su vida entera era un chiste mediocre, cuanto mucho. Por 10 páginas, Fitz Wheeler relató la locura que reptaba en su mente, las pesadillas que lo despertaban docenas de veces durante la noche. El demonio hacía que los focos de luz tiritasen mientras Fitz caminaba por debajo de ellos. Hacía que el agua de la bañera se tornase roja, que se apilasen moscas en los espejos y las sugerencias de los demonios se volvieron más y más furiosas. Se volvieron demandas, amenazas, incluso hasta que un día Fitz cedió. Destrozó los cráneos de sus 2 hijos infantes con sus propios puños antes de estrangular a su esposa con tanta fuerza, que fracturó la vértebra de su cuello previo a que finalmente se asfixiara. Así es como terminó la primera carta. El hombre alto se puso de pie y asintió en silencio. Luego la acompañé a la puerta frontal.
Naturalmente estaba alterada. ¿Por qué alguien decidiría compartir una historia tan terrible conmigo? Día 2. El hombre estaba parado en el pórtico de nuevo a las 3 de la tarde, y cuando abrí la puerta me entregó la segunda carta. Por más desconcertada que estaba, la noche anterior me había dado cuenta de que no podía sacar la historia de mi cabeza. Tomé la segunda carta y conduje a su mensajero hacia la mesa de la cocina. Quería más. ¿Qué palabra le hace justicia al carácter de la segunda carta? Sombría, retorcida, desesperada. El papel amarillo estaba lleno de figuras miserables amontonadas en esquinas y cuerpos pequeños desplegados con charcos de grafito. La segunda página de la carta simplemente era un gran dibujo, la expresión de una mujer carcomida por el sufrimiento, con su boca desencajada y su garganta repleta de larvas, arañas envueltas en su cabello, lágrimas surcando por su rostro, sus manos sujetándole la cabeza e incrustando las uñas aserradas en sus mejillas. La segunda carta me dio el nombre del demonio: Grimdit, el atormentador. Fitz profundizó sobre su descenso en la locura, la llamada sollozante que hizo el 911 mientras se paraba frente a los cuerpos inertes de su familia. Habló del juicio y de cómo incluso en la corte, el atormentador se sentó detrás de él en la mesa del acusado y pronunció insultos de todos los presentes. Grimdit exigió que Fitz asiera el arma del alguacil al final del juicio, y Fitz lo hizo. Esto lo llevó a una golpiza. Grimdit dijo que Fitz había de pararse a un lado de la puerta de la celda, gritando profanidades y amenazando a los guardias. Esto llevó a una golpiza mayor. Grimdit le dijo a Fitz que le escupiera al juez el día siguiente del juicio, y por lo derrotada que estaba su pobre conciencia debido a la influencia del constante demonio, lo hizo. Le dio un vistazo con frecuencia al hombre sentado al otro lado de la mesa. ¿Estaba al tanto del relato terrible que me contaba? ¿Es por eso que era tan importante que estuviera presente? Su sonrisa gentil nunca titubeó, nunca se desvaneció mientras hojeaba mi cocina distraídamente. La carta terminó con otro dibujo, esta vez de todo el juzgado cubierto con abogados masacrados y el juez colgando de su cuello sobre el estrado. Todo había sido bosquejado con lápiz grafito y huellas digitales grises presionadas contra el papel amarillo. En el tercer día, estaba sentada en el último escalón esperando a que se cumplieran las 3 de la tarde, justo a tiempo. El mensajero llegó y sin que dijéramos nada, le permití pasar por mi puerta. Dejó la tercera carta en mi mesa de la cocina y se sentó. Peré el sobre y me senté con una taza de café humeante en mi codo. En su tercera carta, Fitz habló sobre los días en prisión, sobre cómo desde su encarcelamiento, Grimdit, el atormentador, lo acosó. Describió lo lento que era el proceso de pena de muerte, que podía morir de viejo en su celda de prisión antes de que la fecha de su ejecución se fijara. Su caligrafía se volvió un garabateo casi ilegible. Su escritura era frenética. Era un ratón atrapado en una jaula, siendo incitado constantemente por las cavilaciones de Grimdit. La sanidad de Fitz había acabado hace mucho. Hizo un bosquejo de sí mismo embarrado algo en las paredes de su celda con sus manos. Asumí que eran heces. Fitz dijo que estaba pensando en arrancarse sus orejas con esperanza de quedar sordo y escapar de los susurros de Grimdit. Las páginas amarillas tenían manchas, y en ellas por lágrimas de Fitz. Se disculpó de eso. Luego en la última página, una chispa de esperanza. Como si se hubiera detenido y recuperado la compostura, su caligrafía se hizo limpia y clara de nuevo. Las últimas líneas decían: Grimdit se ha aburrido de mí. Al estar encerrado de esta manera no le sirvo mucho. Me reveló el método para terminar la maldición. Bueno, no porque la maldición nunca termina realmente. Por eso te estoy escribiendo, para pasarle la maldición a su siguiente víctima. Pero dado que aún me queda un fragmento de mi humanidad, al menos te diré cómo se hace. Tienes que hacer que alguien se adquiera la maldición de la misma forma en la que me sucedió a mí, al invitar a Grimdit a tu casa 3 veces. Mi corazón se paralizó. No me atreví a respirar conforme alzaba mi mirada desde la firma burlona de Fitz y hacia el hombre alto que me veía a los ojos. Sus ojos eran una negrura infinita. Esa sonrisa cruel se amplió más que nunca. «Quema la carta», demandó Grimdit.
Esta es una historia de riesgo narrativo para Papalotes al Aire. Había escuchado estas historias de personas locas, delirantes, poco creyentes y de algunas engañosas que disfrutan el placer de los rostros asustadizos de los oyentes, a los cuales les atrae el sentimiento masoquista de la angustia provocada por el hecho imaginativo de una historia. Había visto en palabras plasmadas algunas vivencias que afirman ser reales, de cosas que no pueden suceder de manera natural en esta vida. Conocía los términos que engloban las descripciones de las abominaciones que causan que las personas duerman con pesadillas terribles. Conocía leyendas, mitos y cuentos de diferentes poblados. También las muchas formas de imágenes que cuelgan de adornos en las puertas en festividades relacionadas con los muertos. Pero al parecer, nada puede prepararte para cuando a través de los ojos desfila una de las criaturas del mundo de los espectros. Cuando escuchen esta narración, habrá quienes no crean, habrá también los que duden, y unos pocos que puedan encontrar razones para meditar los caracteres que voy a narrarles. La noche que sucedió transcurría como cualquier noche. Me encontraba en mi habitación, una pequeña área en la que después sería una bodega. Era una habitación sencilla, no muy grande, pero para un pequeño con apenas 10 años suponía un espacio enorme. Al entrar a la casa, las escaleras metálicas en forma de caracol me transportaban a este pequeño espacio, en el segundo piso, con puerta de madera, 2 ventanas y una cama debajo de una de ellas. Para encender las luces disponía de 2 apagadores, uno al lado de la puerta y el otro cerca de la cama, al final de la habitación. Dispuestos así por el conocimiento de mis padres de que su hijo le daba miedo a la oscuridad. Me gustaban mucho esas ventanas. Al estar acostado podía ver el cielo y por las noches las estrellas. Al abrirlas veía la intersección de las calles, donde se ubicaba mi casa, y para alegrar un poco las cosas por fuera tenía un respaldo que me ayudaba a mantener unas macetas donde, por afición, había sembrado girasoles. Lo único desagradable era el vibrar de los vidrios ante un ruido excesivo o cuando movía mis germinados por el barandal. Esa noche todo estaba tranquilo. Leía como de costumbre antes de irme a dormir, queriendo adelantar lo más posible de mi saga de libros para continuar con la siguiente. La noche seguía avanzando y al llegar la pesadez de mis ojos me dispuse a dormirme. Puse el separador y dejé mi libro en el buró de la noche. Para tocar el apagador debía levantarme un poco de mi cama, pero no demasiado para seguir disfrutando de la protección que me daban las sábanas ante el frío del crepúsculo. Al ladear mi cuerpo, para apagar las luces, di la espalda a mi ventana. Justo antes de apagar el interruptor se escuchó un ruido demasiado cercano, seco, vacío, pesado, como algo muy grande que acababa de caerse. Como de costumbre los vidrios retumbaron. Nada diferente, excepto por un nuevo sonido que lo acompañaba, el crujir del respaldo donde se encontraban mis futuras flores. Extrañado volteé la cabeza, y lo que vi me dejó paralizado. Una señora de avanzada edad me observaba, agachada a través de la ventana. Tenía su piel cubierta de arrugas, nariz ganchuda, tan larga que le tapaba la boca, brazos y dedos huesudos, colocados de forma acechante, como queriendo atraparme a través de los vidrios. El cabello, de un color gris opaco, le caía por los costados de la cabeza, y el resto de su cuerpo lo ocultaba un manto negro, negro como esos enormes ojos inexpresivos que me observaban a través de mi ventana. Una anciana que movía los hombros al tiempo que su respiración entrecortada empañaba los vidrios de mi ventana. El miedo fue terrible, atroz, espantoso, llegando a ser insoportable. Las historias de las criaturas que rondan por las noches, desplazándose en forma de bolas de fuego mientras silban, se hicieron presentes en mi cabeza, nada más alejado de la realidad. Ese ser fuera de mi ventana era una criatura completamente diferente, terrorífica y abominable. Una criatura labrada en el infierno que solo puede ser observada en los ojos de los condenados, en las lamentaciones de las almas en pena. Un alarido anormal, inhumano, una lamentación creada a partir del horror y las pesadillas, algo que no debía de estar ante los vivos. Una criatura que la lógica me decía que no podía estar ahí, pero ahí se encontraba,
en el respaldo del segundo piso y me observaba a través de mi ventana. La incomodidad de la posición en la que me encontraba hizo que me cayera de espaldas sobre mi cama, perdiendo toda conexión visual con lo que se encontraba en el exterior. Rápidamente me levanté para poder correr, huir de aquel ser que no debía estar presente. Al voltear de soslayo a la ventana, ésta se encontraba como siempre, la oscuridad como de costumbre y la iluminación de las farolas de la calle. La bruja no se encontraba. Sin quedarme a reflexionar de que si aquella imagen la había imaginado, bajé a la habitación de mis padres y me acosté con ellos. No pude conciliar por completo el sueño por muchas noches. Al cerrar los ojos, en mi mente se aprecia la imagen de aquella señora, con esos ojos grandes, negros que me observan a través de mi ventana. Era una noche fría, cuando cerca de la ventana de Luis maullaba un gato. El chico se levantó rápido y en silencio. No quería que sus padres lo escucharan porque planeaba meter al pobre animal en su habitación, y así lo hizo. Después se las arregló para mantenerlo en secreto por varios días. Pronto ganó confianza y se movía tranquilamente por la casa cuando no había nadie. Un par de días más, empezó a hacerle travesuras al padre de Luis. Se escondía por los rincones, rasguñaba las puertas cuando estaba solo y un día simplemente arañó toda su ropa. El señor entonces explotó al descubrir al animal. Quería matarlo y fue tras de él. Luis suplicaba por la vida del pobre gato, pero solo se ganó el encierro. Cuando el señor estaba a punto de golpearle con un palo, los ojos del felino brillaron, tomó forma humana e hizo una pregunta. ¿Matarme una vez no te basta? El cuerpo del padre de Luis tembló tanto que ni siquiera pudo seguir sujetando el palo. Había reconocido la voz perfectamente. Pertenecía a un compañero de parranda, al que había propinado un golpe de muerte durante una pelea. Apenas la figura salió de la sombra, pudo comprobarlo. Era él mismo, pero en forma de espectro. Por quién sabe qué tratos truculentos había logrado volver a este mundo para obtener su venganza. Pero él no quería dañarlo, no físicamente. Solo quería hacerle saber que estaba cerca, que miraba cada uno de sus movimientos, que habitaba su casa y que se había convertido en el mejor amigo de su hijo. Lo torturaría día tras día, robaría su sueño por las noches hasta que simplemente no pudiera más. Algunas personas dicen que después de la muerte se puede tomar el cuerpo de un animal para volver a este mundo. Por eso me inquieta que a veces mi gato me mire de manera extraña y tenga comportamiento que parece tan humano. Tal vez no sea ya mi gato y se trate de algo más. ¿Qué tan seguro estás de que el tuyo sigue siendo el mismo?